Muy buenas, un saludo para todos los que han visto nuestros videos, dos videos que hemos grabado hasta el momento. Aquí estamos de nuevo, extendiendo la invitación para que escudriñemos las Escrituras, incentivando a todo aquel que quiere realmente conocer a Dios, como es el título que le hemos puesto al programa, En busca de la verdad para conocer al verdadero Dios. En nuestro primer programa o en nuestro primer video, traté de hacer ver que teníamos una versión, o que tenemos una versión. De hecho, todo lo que tenemos son versiones de las Escrituras. Lo que nos han dicho es que tienen errores. Están sujetas a errores como todas las versiones. En mi caso particular, la versión que tengo en mis manos es la Reina Valera, en la cual he conocido el Evangelio y en la cual he llegado a entender mucho sobre las Escrituras, como dije en el segundo programa. En el segundo programa mostré algunos de los errores que hay, que pasamos por desapercibidos, algunos de ellos, como cuando vimos lo de Crónicas y Segunda de Reyes, no tienen mayor relevancia, pues como dije en el segundo programa, no afectan para nada nuestra fe. Uno de los errores que mostré, de los últimos, que fue el de Lucas 3 y Mateo, vimos que hay un contraste, vimos que esa enseñanza o ese error que se ve ahí, sí es un error que puede llegar a afectar nuestra fe, porque está hablando de unas palabras que dice Juan el Bautista, pero tienen mala enseñanza según lo que entiendo yo en Lucas, y ahí es donde vi el error, como lo mostré en el segundo video. También vimos, o quedé por lo menos comprometido a mostrar otros errores que sí eran de mayor relevancia. Estos que vamos a mirar hoy ya no son errores de transcripción o que se hayan equivocado al escribir, sino que más bien pueden ser errores con intención. Si nos volvemos a lo primero que vimos en el primer video, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera eran monjes católicos. Aunque algunos dicen que cuando ellos escribieron esta versión ya no eran católicos y no protestantes. Ellos llegaron a ser protestantes fue porque vieron la persecución que tenían por lo que quisieron hacer, que fue una versión al castellano. Bueno, la realidad es que tenemos unas versiones, consciente o inconscientemente, no lo sepamos, y lo que me procuro hacer es demostrar que es una versión sujeta a demasiados errores y que tiene muchísima manipulación católica. Los errores que quiero que miremos hoy, como les dije en un comienzo, son errores que ya no son errores que se pueden pasar desapercibidos, y son errores en los que yo veo que hay mucha intención, demasiada intención, para que la fe de nosotros esté fundamentada en algo que no debe ser. Pasemos a lo que quiero que veamos. Como primer ejemplo, quiero que miremos que según lo que nos han enseñado a nosotros, vamos a ver unos textos en los cuales fundamentan la doctrina acerca de que Jesús es el Dios que tomó forma de hombre, y que una de las características por la que ellos se basan según las Escrituras, que hacen ver a Cristo como Dios, es que Jesucristo fue adorado y que Él lo permitió. Lo que quiero que miremos a través de la Escritura es a ver si realmente eso es lo que dicen las Escrituras, la versión Reina Valera, y si eso dicen los interlineales griegos. Vamos a mirar a continuación a ver qué es lo que realmente enseñan las Escrituras, y que sea Dios quien ilumine nuestro entendimiento, quien aclare nuestro corazón, que nos ayude a realmente percibir qué es lo que realmente enseñan las Escrituras. Vuelvo y digo, lo que mi interés es que lleguemos a entender lo que realmente Dios nos enseña, quién es Dios verdaderamente y quién es Cristo. Y a través de estas versiones lo podemos encontrar, pero si entendemos que tenemos una versión sujeta no a uno ni a dos, sino a muchísimos errores, unos por ignorancia, otros con intención. Bueno, pasemos a lo que quiero que veamos.
La primera vez que se encuentra en esta versión, en lo que se llama o lo que llaman Nuevo Testamento, la primera vez que aparece la palabra que usan para decir que Cristo fue adorado, que es la palabra proscuneos, es en el capítulo 2 de Mateo, verso 2, donde vienen unos magos, no que fueran brujos, como la gente a veces puede llegar a pensar, a los que los católicos les colocaron número, 3, la escritura no dice cuántos eran, dice que eran unos, varios, más de uno, porque eran varios, 2 o 3, 4, no se sabe. Los católicos han dicho que son 3 y les pusieron nombre. Bueno, la escritura no dice ni el nombre ni la cantidad exacta, solo dice que eran unos magos. Esos magos vienen supuestamente diciendo dónde ha nacido el rey. Miren lo que ellos venían preguntando, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y hemos venido para adorarle. Así aparece en esta versión. Voy a leerle lo que dice aquí. El capítulo 2 de Mateo, verso 2, dice así. Vale, desde el 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, la palabra que aparece ahí es la palabra proscuneo. Muchos se jactan diciendo, sí, la palabra proscuneo aparece ahí y significa adorar. Bueno, la palabra proscuneo tiene varias definiciones y varios significados. Uno de ellos es abanicar o agazaparse, literalmente o figuradamente postrarse en homenaje a alguien o a una escultura, a una persona. ¿Por qué digo una escultura? Porque a las imágenes, a esos ídolos que nos han enseñado a adorar a lo largo de nuestra historia, los hombres le rinden adoración. Ellos no se postran para hacer un homenaje, sino para adorar literalmente. Otra de las significados que tiene la palabra proscuneo es hacer reverencia. Y la otra es, efectivamente, adorar. ¿Cómo podemos llegar a aclarar esto y saber si realmente se usó el significado correcto dentro de esta porción de la escritura? Aquí dice que los magos, que no eran brujos, sino hombres sabios del oriente, vinieron preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Ellos no preguntaron por el Dios de los judíos que se hizo hombre y que nació, no, por el rey de los judíos, porque hemos venido, supuestamente aquí dice, para adorarle. Pero si uno mira en el interlineal griego, cualquiera lo puede hacer, no necesitamos mucho estudio. Yo de hecho no soy una persona que tenga mucho conocimiento en cuanto a los sistemas, realmente soy prácticamente analfabeta en ese tema. Casi no conozco nada de eso, pero cualquier persona puede mirar en Google, busca logos, kailogos, y ahí le aparece diccionario griego, Biblia interlineal, y uno busca Biblia interlineal y ahora aparece Antiguo, Nuevo Testamento, lo que usted quiera mirar, le aparecen los libros, abre el libro, abre el capítulo, el versículo que quiere mirar, y ahí le aparece cómo aparece en griego y cuál es su traducción en castellano. En estos interlineales, cuando aparece este texto, las palabras que aparecen en la oración es que los magos venían buscando al rey de los judíos que había nacido para hacerle reverencia o para rendirle homenaje. Esa es la traducción real que aparece en los interlineales griegos y que nos muestran claramente que la definición real en Reina Valera es hacer reverencia en este texto. Ellos no venían buscando a un Dios y al único ser que se adora es a Dios. Y ellos lo sabían, porque eran hombres sabios y venían buscando al rey de los judíos. Venían buscando al rey de los judíos que había nacido porque sabían la promesa que se había hecho acerca de él. Recordemos que en los tiempos de Daniel, a estos sabios, Nabucodonosor los mandó a matar. Y fue el Dios de Daniel, el único Dios verdadero, nuestro Dios al que nosotros anunciamos, el que a través de permitirle a Daniel
conocer ese sueño, después de Daniel pedir en oración junto con sus 3 amigos, Dios le permitió conocer el sueño y su interpretación, entregársela a Nabucodonosor, y a través de eso que Dios hizo, a través de este hombre Daniel, se le salvó la vida a estos sabios, a estos magos. Muchos de ellos entendieron todo eso y muchos de estos fueron los que vinieron, descendientes de ellos vinieron a ver cuál era el rey de los judíos que había nacido, porque vieron su estrella y ella los guió hasta Belén, hasta donde había nacido nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos no venían buscando un Dios, venían buscando un rey. Porque la promesa de Dios nunca ha sido a través de la escritura que él iba a nacer o que se iba a volver un hombre. La promesa de Dios es que iba a levantar un rey, que iba a levantar un profeta, un Mesías, su ungido, pero un siervo de él, más no que él se iba a volver su propio siervo, ni que se iba a levantar entre los hombres como uno más de los hombres. No, eso no fue lo que Dios prometió. Entonces ellos no venían buscando a un Dios para adorar, sino a un rey para reverenciar y mostrarle sus respetos desde el momento mismo de su nacimiento. El segundo texto que aparece lo vemos en Mateo 2:8. Ahí está la declaración de Herodes. Luego que los magos vienen y preguntan por él, Herodes se turban también los mismos sacerdotes e intérpretes de la ley del pueblo judío. Herodes, con sus marrullas, digámoslo así, una forma hipócrita que él iba a hacer, se hizo ver como que él también le interesaba saber dónde estaba el niño para ir también y adorar. Entonces él les dice a los magos, vayan, averigüen dónde está, y después vienen y me lo informan para que yo también vaya y le adore. Aparece también la palabra proscuneo en Mateo 2:8. La misma definición. Se busca en el internet y aparece lo mismo para que yo también vaya y le haga reverencia. Eso es lo que realmente aparece en la versión, o debería aparecer en la versión. O sea, esos ya son unos errores de un calibre más alto, porque ya vienen con una manipulación. Porque cuando se manipula esto y cuando uno no tiene conocimiento, yo pensaba y leía esos textos, por aquí dice que le iban a adorar, Herodes dijo que para yo ir a adorarle, entonces aquí está hablando de Dios hecho hombre. Pero ya cuando uno tiene cierto conocimiento en la escritura y analiza lo que realmente anunció Dios a través de los profetas, en los salmos, en los proverbios, en la ley de Moisés, desde el mismo libro de Génesis, lo que Dios ha anunciado es un rey, un Mesías, un legislador, como aparece en Génesis 49. Entonces eso nos tiene que llevar a escudriñar la escritura y a ver qué es lo que realmente enseña. Y si las bases que nos han dado para decir que Cristo es Dios son reales y que fue adorado, son bases realmente bíblicas o son el producto de una manipulación con una intención que es apartarnos de la verdad y que nuestra fe llegue a ser totalmente afectada. La tercera vez que aparece esta palabra la vemos en el libro mismo de Mateo, capítulo 2, verso 11. Ya en esta porción, ya llega el cumplimiento de que los mismos sabios estos de Oriente o magos ya vienen y encuentran al niño. La primera vez fue cuando llegaron a Jerusalén a preguntar dónde ha nacido el rey de los judíos, vimos su estrella, hemos venido a orarle. La segunda vez, cuando Herodes dice, vayan y averigüen, y cuando lo encuentren, vengan y me dicen para que yo también vaya y le adore. La tercera vez ya aparece en el capítulo 2 mismo de Mateo, en el verso 11, y dice lo siguiente, al entrar en la casa, estos magos vieron al niño con su madre María, y postrándose, ojo, miren lo que aparece aquí, y postrándose, lo adoraron. Recordemos que la palabra proscuneo también se puede traducir como postrarse, pero aquí cuando dice postrándose, no aparece la palabra proscuneo, sino que aparece la palabra pipto. La palabra pipto, la definición de esta palabra es perecer, postrar, caer, derrumbar. Eso es lo que aparece para como significado de esta palabra. Aquí se usa bien. Para postrar se usaron esta palabra que no es proscuneo. Para postrar, pero para adorar, según ellos, le adoraron,
vuelven y usan la palabra proskuneo, usan estas dos palabras juntas y usan proskuneo para decir que le adoró. Usted busca también en el interlineal y aparece exactamente lo mismo que las otras dos porciones. Vinieron y le hicieron reverencia. Ahí no dice que le adoraron, dice que le hicieron reverencia. Particularmente, coincidencialmente, aquí tengo una versión paulina. Esta es una versión paulina, una versión totalmente 100% católica. Ve. Coincide exactamente con lo que dicen las versiones Reina Valera que tenemos nosotros hoy en día. Necesito conseguir y voy a tratar de conseguir, y con la ayuda de Dios voy a conseguir una versión Reina Valera, que es la primera que él realmente sacó, que se llamó la versión del oso, la Biblia del oso. Y ahí aparecen unos textos que no aparecen en estos, que ya aparecen con otras palabras. La versión original de él aparecía con unos términos y esta versión ya aparece con otros términos diferentes. La pregunta es ¿por qué cambiaron los términos? ¿Qué necesitaban fundamentar al cambiar esos términos? Otra de las partes donde aparece esta palabra es en Mateo 8:2, o donde aparece el mismo suceso, pero ya no usan la palabra proskuneo, sino que usan otra palabra. En Mateo capítulo 8, verso 2, y hasta ahí les voy a extender la invitación para que analicen esto, estas poquitas textos que les he mostrado hoy, porque este estudio acerca de esta palabra o de dónde la escritura nos muestra que hubo una actitud igual a la de estos hombres de postrarse, que es lo que interpretan hoy muchos, que no, que es que al postrarse delante de otro le está adorando, le está haciendo reverencia, eso significa hacer reverencia. También se puede uno inclinar rostro en tierra para adorar, pero es cuando está haciendo. En la escritura, puedo dar fe de eso, de que en lo que se llama Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, usted no va a encontrar una sola vez en el interlineal griego que aparezca que a Cristo se le adoró. Como si aparece la palabra bien aplicada, proskuneo, y aparece traducida en el interlineal griego como que adoró, cuando se refiere o a Dios, el Padre, nuestro Dios, o a un ídolo, o a los demonios. Cuando se aparece la palabra que adoró, que adoraban a los demonios, que adoraban a Satanás, a la bestia, como en Apocalipsis, o que adoran a Dios, la palabra proskuneo y la traducción en el interlineal griego aparece exactamente la palabra proskuneo, pero aparece con la traducción correcta. Usted va a mirar en el interlineal griego y no va a decir, no va a ver que cuando usaron la palabra proskuneo para hablar de que se adora a Dios, aparece, le hizo reverencia o se postró, no, adoró, literal. Cuando habla de los demonios, también habla exacto, es lo mismo, adoró. Cuando habla de los que adoraban la bestia, en Apocalipsis, aparece la palabra literal también, adoró, y aparece la palabra proskuneo. Recordemos que esta palabra tiene varios significados, que son postrarse, rendir homenaje, hacer reverencia, agazaparse y adorar. Tiene varios significados. ¿Qué determina que si estoy usando el significado correcto dentro del texto que nos están diciendo que parece que adoró o que van a adorar o que adoraron? El contexto. Si viene hablando de Dios y aparece la palabra adorar, no hay pierde. Usted va a buscar en el interlineal griego y va a encontrar que realmente aparece la palabra proskuneo y que lo que realmente traduce es adorar, porque está hablando de Dios. Si aparece de un ídolo, le va a aparecer también adorar. Si le aparece de Satanás o de los demonios, le va a aparecer adorar. Pero si le aparece en referencia a Cristo o a un rey o a cualquier otra persona, le va a aparecer, hizo reverencia, se postró, se arrodilló, es lo que aparece aquí. Vamos a mirar a lo largo de este estudio, que este sí va a ser más largo, este va a ser mucho más largo y espero que mucho más sustancioso. Vamos a ver cómo Marcos y Mateo y Lucas, hablando acerca de unos eventos que ocurrieron con Cristo en su ministerio, no voy a decir cuál evento, no les voy a adelantar nada, los voy a dejar ahí. En uno de esos eventos, cada uno de ellos, en la traducción de cada uno de las versiones que hicieron ellos del Evangelio, se usó palabras diferentes para hablar del mismo evento. ¿Sería que se equivocaron ellos? ¿Se equivocó el que hizo la versión? ¿O quién se equivocó? ¿O qué fue lo que pasó ahí?
Eso es lo que vamos a ver en la próxima semana. Pero ahora quiero que miremos en el próximo video. En Mateo 8:2 aparece algo muy particular y quiero que lo miremos. Capítulo 8, verso 2, nos narra la historia de un leproso. Bueno, quiero ponerlo en contexto. Aquí aparece, va a leer el 1 y el 2, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Se postró. La palabra que aparece es proscuneo. Entonces le adoró, supuestamente. Dicen que le adoró. Pero resulta que en Lucas aparece que cayó de rodillas, se puso de rodilla. Y aparece la palabra pipto, que nada tiene que ver con adoración, en Lucas, acerca de este evento. Pero aquí en Mateo dice que se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme ahora. Dice que cuando Jesús descendió del monte, aquí es lo que nos han, en Mateo nos lo llaman como el sermón del monte. Así nos lo colocaron en el título y así lo dejaron. Luego de que Jesús es bautizado por Juan, empieza a bautizar no él, sino sus discípulos. Él oye que Juan había sido ya metido en la cárcel, se va otra vez para Galilea, deja a Belén y se va para Galilea y se va para Capernaum. En Capernaum empieza a seguirle mucha gente y él se va a un monte y es en ese monte donde él está haciendo este discurso. Luego de que él da ese discurso y enseña a realmente interpretar bien la ley, desciende del monte y acontece esto. El leproso viene delante de él y le dice que si quiere puede limpiarlo, reconociendo en él el profeta que había sido anunciado. Lo particular es que aquí en Mateo aparece la palabra proscuneo. Aparece la palabra proscuneo para hacer referencia a que él fue adorado por el leproso. Entonces, estas son las bases que usan para decirnos Jesús fue adorado y lo permitió. Y nos lo ponen en contexto con lo que pasó con Cornelio y con Pedro en Hechos 10 y 11. Nos dice que nos narra toda la historia de Cornelio. Un hombre muy bueno, temeroso de Dios, él con toda su familia, generoso, hacía largas oraciones, oraba a Dios siempre, tenía limosnas con todo el pueblo, o sea, hacía el bien a los pobres. Y eso subió delante de la presencia de Dios. Dios le envió un ángel para que le hable. Le dice que envíe por Pedro. Luego le manda al mismo ángel a Pedro para que le muestre en visión ciertas cosas, para que Pedro sea persuadido a venir a juntarse con un gentil. Luego viene Pedro, y cuando Pedro viene y entra a la casa con él, lo está esperando con mucha familia, con muchos convidados y amigos cercanos de él, porque él quiere escuchar lo que Pedro viene a decirle. Cuando ya entra Pedro y Cornelio lo ve, se postra delante de él y aparece también la palabra proscuneo, para decir que Cornelio adoró a Pedro. Pedro le dice, levántate porque yo mismo soy hombre como tú. Pero resulta que no aparece que lo adoró, sino que le hizo reverencia. También, lo mismo. Entonces ellos dicen, no, mire que Pedro no permitió ser adorado. Y él le dijo a Cornelio, levántese que yo soy hombre como tú. Luego también nos usan como fundamento el evento de Juan, el apóstol, en la revelación ya en el libro de Apocalipsis, que él se postra delante de un ángel, que es el que viene hablando con él, el que viene mostrándole la revelación de Dios, de Jesucristo, perdón, que Dios le dio a Jesucristo para que Cristo a su vez se la mandara a Juan a través de un ángel. Entonces Juan, después de que el ángel le muestra muchas cosas, Juan se postra delante de él para adorarle. Ese sí se postra para adorar literalmente al ángel. Pero el ángel le dice, no, quieto, ¿qué está haciendo? Levante que yo soy un siervo como usted. Adore solamente a Dios. Y no le está diciendo adore a Dios y adore a Cristo, no, adore solamente a Dios. Pero esa parte no la ven, solo ven la parte en que el ángel no permitió ser adorado por Juan el apóstol. Entonces solo usa, mire, Juan no permitió ser adorado, el ángel no permitió ser adorado por Juan. Pedro no permitió ser adorado por Cornelio, pero Cristo, mire, se le postró el leproso, se dejó adorar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cristo lo adoraron los magos, porque Él es Dios. También Herodes dijo hipócritamente que iba a adorarlo porque Él es Dios. Y vamos a ver una serie de sucesos en los cuales la versión, que está sujeta a errores, unos por ignorancia, otros por manipulación y con intención, donde supuestamente se dice que Cristo fue adorado y lo permitió. Y vamos a ver que eso es falso. Lo que aparece ahí es que le hicieron reverencia o simplemente se postraron delante de él, como se postraron delante o de un rey o de un profeta. Cristo era los dos, rey y profeta. Y no cualquier rey ni cualquier profeta. ¿Cuánta reverencia deberían hacerle? Muchísima. No quiero extenderme más,
porque aquí me quedaría toda la noche y no alcanzaría a acabar todo lo que hay para mostrar en todo lo largo de lo que se le llama Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Apenas vamos en Mateo 8, capítulo 2. Hay mucho que mirar. Les aseguro que lo que les digo es verdad y puede cualquiera corroborarlo. Como les dije, la aplicación Logos Kai Logos, eso lo busca usted en Google y a cualquiera le abre y le aparece y es muy sencillo de mirar usted y de comparar si realmente en el texto del interlineal aparece que Cristo fue, que los magos le adoraron. No, ahí aparece, le iban a hacer reverencia, como primero cuando le presentaron. Segundo, cuando Herodes lo dice, para que yo vaya, Herodes, no, para que yo vaya y le adore, Herodes no está diciendo eso, Herodes lo que dice es para que yo también vaya y le haga reverencia o le haga homenaje. Cuando ya ellos llegan, los magos, y se encuentran a Jesús en los brazos de María, su madre, y con José, lo que hacen es que le dan reverencia y le dan de lo que llevaban ellos, incienso, mirra y oro. De ahí sacaron los católicos para decir que eran tres, por los presentes que llevaron, incienso, mirra y oro. Ahí no dice la cantidad exacta, dice que eran unos, no dice cuántos. Tenían que ser mínimo dos porque dice que eran varios, o más de tres o cuatro, no se sabe. Eran unos, eso es todo lo que dice. Cuando ellos vienen y lo ven, lo que dice realmente el interlineal es que le hicieron reverencia, como se le hacía a un rey o a un profeta. Vuelvo y lo digo, Cristo no era cualquier rey ni cualquier profeta, era el profeta anunciado por Dios desde los tiempos de Moisés, por boca de Moisés, cuando ya el pueblo recibió la ley. Y es el rey de reyes y señor de señores, no porque sea Dios, sino porque Dios lo puso en esa posición. Como Pedro, el que supuestamente después va a decir que él es Dios, también vamos a ver todo eso, lo dice en su segunda carta. Pedro mismo lo dice en el capítulo 2 de Hechos, verso 36, a este Jesús, al que ustedes crucificaron y mataron colgándolo de un madero, Dios, ojo con esto, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y ya está hablando de un Cristo en el cielo. Ya no está hablando del Cristo que estuvo aquí muriendo y luego resucitado, no, resucitó, estuvo 40 días entrando y saliendo de medio de ellos, y a los 40 días recibió la ascensión, fue al cielo, ya estaba en el cielo cuando Pedro dijo esto, ya había pasado el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Cristo al cielo, y Pedro dice así, a este el que ustedes mataron colgándole de un madero, Dios le ha hecho tanto Señor como Cristo. Es mi Señor porque Dios lo hizo, y es mi Cristo porque Dios le hizo así. Agradeciéndole a todos los que han visto nuestros videos, vamos a seguir grabando lo más seguido posiblemente, tratando de mejorar el sonido, tratando de mejorar muchas cosas. Que la bendición de Dios el Padre, de Cristo nuestro Señor sea sobre todos los que ven este video. Espero que no lo vean por verlo, que no lo desechen, que lo analicen, que entiendan que nuestra única motivación mía, de mi familia, que están ahí, ustedes no los ven, pero ellos están aquí presentes, mi esposa, mis dos preciosos hijos, a quien les presenté en el video pasado. Lo que nosotros nos proponemos es que entendamos la verdad, como hemos llamado nuestro programa, buscando la verdad para conocer al Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo, que no es Dios ni tampoco fue adorado. Son errores que se encuentran aquí en esta versión, pero si nosotros no tenemos claro que esto es una versión, nunca vamos a entender que esto realmente no es lo que dice la versión o la escritura, de que fue adorado, porque eso es lo que, las bases que tienen para decir que Cristo es Dios. Y de esa manera, quitar nuestra fe de en fundamento real que debemos tener. Un hombre prometido por Dios, su siervo, en el cual tuvo unas cualidades impresionantes y por medio del cual Dios hizo una labor y una obra grandemente hermosa y maravillosa, como es la redención de toda la humanidad. Que la bendición de Dios sea sobre todos nosotros. No nos cansemos de estos videitos. Valoremos lo que Dios está haciendo a través de este siervo inútil. Como muchos de ustedes pueden ver, no soy rico en palabras. Como lo dije en el primero o segundo video, creo, no soy un erudito bíblico, no salí de un instituto teológico. Me parece que la teología es una burla a la escritura. Hay muchas corrientes teológicas, no se sabe cuál es la verdadera. Entonces, Dios sigue haciendo su obra a través de estos siervos, para que no haya vanagloria, para que la obra y la gloria sea de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor, su siervo, a quien Él envió, aprobó entre nosotros con milagros, prodigios, señales que hizo a través de Él, como lo dice Pedro en el libro de Hechos, también en el capítulo 2. No
menospreciemos lo que se está haciendo, este trabajo. No menospreciemos estos videos. Démosles el valor que deben tener y permitamos que sea Dios quien dentro de nuestro corazón y nos permita entender lo que realmente Él quiere decirnos. Y preocupémonos por la salvación que tenemos en nuestras manos. A cada persona le corresponde preocuparse de su salvación. Y ya que no hay quien nos enseñe la verdad, porque el envanecimiento no les permite realmente escudriñar y entender que tenemos una versión sujeta a errores, que ahí tenemos la verdad, pero que tenemos que esforzarnos para encontrarla. Queda la invitación extendida. Agradecemos a los que han visto nuestros videos. Compártanlos, analícenlos a profundidad, porque aquí en esta versión y en cualquier versión podemos encontrar lo que Dios quiere para su pueblo y lo que demanda de nosotros y la vida eterna. La bendición del Padre y del Hijo sea sobre todos nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.